¿Y si te dijera que en el siglo I una promesa religiosa, algo que podría sonar súper espiritual, se estaba usando como un vacío legal para abandonar a tus padres ancianos? Eso hacían los fariseos. Ese escándalo cabe en una palabra que se usa en Marcos 7, corbán, que significa una ofrenda o sacrificio dedicado a Dios. En Marcos 7 se acercan los fariseos y los rabinos llegados de Jerusalén a cuestionar a Jesús, porque sus discípulos comen con las manos impuras, es decir, sin seguir el lavamiento ritual. Marcos incluso explica esas costumbres, lo cual sugiere que escribe para lectores que no conocen bien esas costumbres, es decir, probablemente una audiencia mayormente no judía. Pero primero comencemos con la lectura de la Escritura. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron. Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado, no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo: para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera, ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros, y hacen otras muchas cosas parecidas. Esta es palabra de Dios. Fíjate en la frase: ceremonias de lavarse y tradición de nuestros antepasados. No es por higiene, sino por una pureza ritual. El fondo real es: ¿quién define lo que significa obedecer a Dios? ¿La Escritura o un sistema creciente de reglas que han sido heredadas? En el siglo I esas tradiciones funcionaban como una cerca alrededor de la ley, reglas adicionales para evitar caer por accidente en desobediencia. Así que cuando cuestionan a Jesús, no es una duda inocente, sino que se trata de una prueba de autoridad. Jesús les responde, y ojo, Jesús no nos está diciendo que toda tradición sea mala, nos está diciendo que hay tradiciones que reemplazan el mandato de Dios. Citando a Isaías: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Esta es una frase tremenda porque dice que puedes sonar devoto y aún así estar lejos de Dios. Jesús nos dice: Dios mira es el corazón. Ahora hablemos de ese concepto de corbán, que es mal usado como una excusa religiosa para no cuidar a los padres. Moisés dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero Jesús denuncia una práctica donde alguien declara sus recursos como corbán, ofrecidos a Dios, y con eso se libera de ayudar a sus padres. Es decir, un voto o una promesa religiosa se vuelve un vacío legal para evadir una obligación moral básica. Jesús no lo llama confusión, sino que lo llama anular la palabra de Dios con tradición. Y ese es el peligro: usar lenguaje santo para proteger mi propio egoísmo. Juan Crisóstomo, en sus homilías sobre Mateo,
paralelo a este pasaje, nos dice, y cito, mira cuán grande maldad es cuando uno, bajo pretexto de religión, trabaja iniquidad, diciendo es corbán, para hacer de tu desobediencia una cuestión de piedad. En los siglos segundo y tercero hubo ciertos debates sobre cuándo se debía de celebrar la Pascua cristiana en distintas regiones. Eusebio registra esfuerzos por mantener la paz, un esfuerzo ecuménico, entendiendo que ciertas costumbres pueden variar sin negar el centro del Evangelio. Y esta también es la esencia de Marcos capítulo séptimo. La tradición puede existir, pero no debe reemplazar el corazón ni convertirse en un arma contra el amor. Mañana seguiremos con Marcos capítulo 7 versículos del 14 al 23, donde Jesús nos dice algo que suena provocador para la época: todos los alimentos declarados limpios. No es lo que entra en la persona lo que la hace impura, sino lo que sale del corazón. Si estos recorridos históricos por la Escritura te ayudan a ver la Biblia con ojos nuevos, suscríbete. Y si has llegado hasta aquí, gracias por escucharme. Soy tu mensajero, a diario. Paz y bendiciones.